¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? ¿Cuál es la finalidad? Las medidas cautelares es para prevenir abusos de derechos, que se dé a una persona que no se satisface el proceso en sí. ¿Qué dice la doctrina en cuanto a las medidas cautelares? Bien, no estoy tomando decisiones, tienen que entender. Ahora, la finalidad de la medida cautelar precisamente es asegurar la comparecencia, la inmediación de quién, del procesado. Ahí ustedes tienen que hacer una diferenciación, y por eso sí voy a hacer empático con eso, ¿es cierto? El procesado solamente es la persona porque aquí ya existe un proceso penal. Caso contrario, no tengo ninguna persona procesada. En la clase anterior nosotros vimos los informes de Contraloría. Si bien es cierto, el informe de Contraloría puede tener algunos indicios, principalmente el que nos interesa a nosotros es el que tenga indicios de responsabilidad penal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algún elemento de convicción que haga sospechar que hay algún mal manejo de fondos en el sentido de que podría ser peculado. Eso quiere decir responsabilidad penal, que sigan dispuestos de los fondos. Y en el examen especial, de acuerdo a las características que tenía, se puede determinar algunos de esos elementos de convicción, que precisamente le permite al fiscal la posibilidad de formular cargos. Sin embargo, el informe de Contraloría por sí solo no constituye el inicio del proceso penal. Es una investigación. Y en la fase investigativa, yo como fiscal no puedo solicitar medidas cautelares, exceptuando que solamente la detención con fines investigativos. Como cuando un acto criminal, como el caso mediático de la abogada Bernal, por ejemplo, recuerden ustedes que este teniente Cáceres salió, porque la fiscalía no le detuvo. La fiscalía podía haberle detenido 24 horas con fines investigativos, y por eso después inclusive se le formuló cargos, etcétera, etcétera. Entonces, en virtud de aquello, yo no puedo solicitar medidas cautelares en una fase investigativa. Primera característica son con la finalidad de asegurar la inmediación o comparecencia del procesado al proceso penal, principalmente la audiencia de juicio. Esa es la finalidad de una medida cautelar. Evitar la vulneración de derechos de la víctima. Evitar que precisamente el procesado vaya a interferir con la investigación. Y hay que cada una de ellas tiene características especiales. Primero, las medidas cautelares no son una condena o una sentencia adelantada. Eso hay que tomar en cuenta. No son una condena. Pero hay por ejemplo, y se dividen en dos grupos. Ustedes saben que tenemos medidas cautelares de carácter real y medidas cautelares de carácter personal. ¿Cuáles son las medidas cautelares de carácter real? ¿O para qué sirven, más bien dicho? Aquellas de las que intervienen los bienes del procesado, especialmente sirven para evitar el blindaje. De ahí que, por ejemplo, estoy en contraposición con el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque si es que yo secuestro los bienes o pongo una prohibición de enajenar, ¿con qué fin será? Una sentencia penal trae consigo una pena privativa de libertad. Consecuentemente, ¿qué más tiene? La obligación de pagar daños y perjuicios, ¿no es cierto?, que derive de responsabilidad civil, y también la posible reparación integral de la víctima. En virtud de aquello, yo puedo decir que las medidas cautelares de carácter real tienen como finalidad asegurar el pago posible de la reparación integral. Pero ¿en qué se contrapone ahí con el principio de inocencia? Cuando yo digo, estoy asegurando el pago de la reparación integral. Es como si es que ya tengo una condena. Estoy adelantado hasta tener una sentencia condenatoria. ¿Qué me va a decir el abogado en la otra parte? En la práctica. Ya le está condenando. Pero es la única forma en la que yo tengo de asegurar. Miren, por ejemplo, cuando ha habido asesinatos, a veces ni siquiera tienen bienes. ¿Cómo asegura el pago de la reparación integral? ¿Cómo asegura el pago de la reparación integral con eso? Que no vendan los bienes Que no vendan los bienes para que después puedan rematar y puedan pagar. ¿Qué precio le pongo yo a la dignidad humana? ¿Qué precio le pongo yo a las lesiones? ¿Qué precio le pongo a la vida? Esa es la reparación integral.
En caso de asesinato hay una reparación integral de $15.000, $35.000. ¿Ustedes creen que $35.000 cuesta la vida de un ser humano? Pero es la apreciación que se da. Y por lo menos tengo que asegurarme con la sentencia condenatoria tenga una reparación integral. Entonces, miren, el juzgador podrá dar de alguna manera medidas cautelares y de protección previstas en el Código con el fin de proteger el derecho de las víctimas y demás participantes del proceso penal. Recuerden ustedes que la víctima no solamente es la víctima directa, hay víctimas colaterales. ¿Cuál es la víctima? La víctima no es solamente la persona que es asesinada, son los que sobreviven, padres, hermanos, hijos, cónyuge o conviviente que sobreviven al acto criminal. Y a esas personas del Estado tienen que pagarles la posible reparación integral. Por eso dice aquí, y demás participantes en el proceso penal. Garantizar la presencia, o sería comparecencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. Garantizar la reparación integral a las víctimas. Esa es la finalidad de la medida cautelar, no es una sentencia. Pero sin embargo, yo me aseguro que haya juicio. Yo me aseguro que comparezca, que esté presente en la audiencia. Esa es la finalidad de la medida cautelar. Decirle, vea señor, usted no puede irse del país, tiene que estar aquí. Y de ahí que, claro, viene, consecuentemente nace el estudio de la polémica figura de la prisión preventiva. Ustedes sí hicieron un control de lectura. ¿Qué decía Stephen Krauss de la prisión preventiva? ¿Qué decía? Ya sabemos que es lo muy importante, pero ¿qué decía este jurista alemán en el estudio que hace en la prisión preventiva? ¿Qué decía de la prisión preventiva? De manera de otra vez. Él hace un estudio aquí en el Ecuador de la vulneración de derechos, que decía que el hacinamiento de las cárceles se produce por un abuso de esta figura. Porque efectivamente, si ustedes hacen una estadística, van a encontrar que hay personas que están en hacinamiento que no tienen sentencia condenatoria, tienen medidas cautelares. Pues consecuentemente al abogado tampoco le interesa los derechos del privado de libertad. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos para pagar. Ustedes pueden estar peleándose ahí con los jueces de garantías penitenciarias al fin de que se respeten los derechos de esas personas que están con medidas cautelares. No. Es el Estado a través de los defensores públicos los que realmente debe o debería descongestionar, en este caso, los centros de privación de libertad. Sin embargo, eso es un problema para el Estado. Y Stephen Krauss basa su estudio principalmente en eso. ¿Qué es lo que dice? Dice que hay un abuso en esta figura de prisión preventiva. Sí, miren. Ahora, consecuentemente, estas medidas cautelares tienen leyes. ¿Qué le pasa a esto? A ver, en virtud de aquello, nosotros tenemos las medidas cautelares, primeramente dentro del proceso penal. Es decir, ¿cuándo nace el proceso penal? No, el proceso penal no nace en investigación previa. Cuando el fiscal o la fiscal formulan cargos. Por eso es claro, cuando se habla, digo, el proceso penal tiene 3 etapas. Y tiene una fase investigativa. No es que son 4 etapas, hay una fase procesal. En México, en Colombia, en el Perú se llama indagatorio. Aquí se llama fase investigativa. O investigación previa, si se quiere llamarle así.
En virtud de que ello tiene algunas características, nosotros digamos analizar esas características. Primeramente, ¿qué hace el fiscal? ¿Cuál es la finalidad de la fase investigativa? Reunir elementos de convicción. ¿Por qué? Porque la fase investigativa muchas veces nace en base a ¿qué? Solamente a prueba inicial. Es decir, a hechos presumiblemente unibles. Presumiblemente. Cuando yo tengo un asesinato, tengo el cuerpo. Probablemente tenga los videos de las cámaras de seguridad. Probablemente, si tengo suerte, tenga el testimonio de alguien que puede haber presenciado el hecho. ¿Y esos son pruebas o no son pruebas? No vamos a esperar. Indicios. Esos son indicios, simplemente indicios. Por eso están en la fase investigativa. Usted ya tiene que saber de memoria que la prueba nace en la segunda etapa del proceso penal. Es decir, cuando el fiscal está o pide o solicita una audiencia de evaluación preparatoria de juicio, ahí las versiones, los indicios, las pericias que yo creo pertinentes con las que voy a poder comprobar o establecer nexos causales en la audiencia de juicio son las que me van a servir para yo poder anunciar como medios de prueba. ¿Por qué? Porque el señor que me dio la versión, que dio el cuerpo, parece la costa aquí. No, sí, ¿cómo que estoy? ¿Por qué? Porque si es que yo tengo la versión de la persona que supuestamente dio el hecho, yo le puedo llamar a que rinda la versión. El abogado de la parte de la víctima puede llamar a que rinda la versión. La versión es libre y sin juramento. Y por lo tanto puede cambiar la versión, puede ampliar la versión, puede que la versión sea contradictoria. Es un indicio. De esas versiones que no va a ser de una, van a ser 2, 3, 4, las que a mí me interesen. La más convincente o las más convincentes son las que yo voy a anunciar en la segunda etapa del proceso como medios probatorios, en este caso como prueba testimonial. Las experticias que hago en la fase investigativa son las que yo anunciaré como prueba pericial. El testimonio de los peritos que realizan el examen, eso voy a anunciar como prueba testimonial también. Si es que tengo documentos, si tengo los videos de las cámaras de seguridad. Al momento de la indagación son solamente indicios. Porque recuerden ustedes, en materia civil ustedes ya anuncian la prueba en el acto de restitución. Y por lo tanto ya saben o ya están anunciando lo que van a probar hasta por derecho de contradicción. Sin embargo, en materia penal todo se sustenta en la audiencia. A partir del auto de llamamiento a juicio, cuando yo ya sé con qué medios va a contar la otra parte, inclusive empiezo a negociar. Si se trata de delitos de carácter sexual, ¿qué es lo que tengo? Ahí tengo pericias. Tengo una pregunta. ¿Cómo existe como prueba la declaración de parte? En materia civil. En penal es testimonio. Porque al comienzo son solamente versiones. Y las versiones van inclusive hasta la primera etapa del proceso penal. Porque en instrucción fiscal, cualquiera de ustedes que sea abogado, defensor o sea fiscal, puede pedir versiones o que se amplíen versiones. Son versiones. ¿Y cuál es la característica o la diferencia principal? La versión es libre sin juramento. El testimonio solamente en la audiencia de juicio, exceptuado su testimonio anticipado, y es bajo juramento. Entonces yo tengo un sinnúmero de cosas que se tienen que analizar. Como fiscal, finalidad de la fase investigativa, reunir elementos de convicción que me permitan que la posible imputación de un delito en contra de una persona. Cuando tengo esa convicción, tengo esos elementos de cargo, porque en base al principio de objetividad pues tengo que tener elementos de descargo también. Ahí, ¿qué va a pasar con el fiscal? El fiscal les iba a solicitar después de garantías penales día y hora tiene que escribir una audiencia de formulación fiscal. De ahí que la confusión nace es cuando yo puedo tener fase investigativa o no puedo tener fase investigativa. ¿En qué casos no tengo fase investigativa? En fragancia. ¿Por qué? Porque automáticamente me voy a la audiencia de formulación de cargos. Inclusive en alguna audiencia de formulación de cargos, en unas 2 o 3 veces que he estado yo, ¿qué ha pasado? Cuando son accidentes de tránsito principalmente, hay hechos oscuros que deben investigarse. Se habla con el fiscal y alguna manera de ayudar a las partes para que arreglen es precisamente no formular cargos, sino dar inicio a una fase indagatoria, para que se pongan de acuerdo. Cuando no hay fallecidos, cuando se puede superar las heridas, cuando se puede arreglar. O inclusive puede ser el caso de que hay un atropellado y el atropellado diga que me atropelló la señorita Rebeca.
Solamente tengo esa versión. Hay hechos o no hay hechos que deben investigarse. Si no hay cámaras, no hay versiones, entonces yo no puedo formular cargos directos en base solamente a una versión. Recuerden ustedes que cuando se analiza la prueba se analiza en su contexto general, no individualmente. Pues hay sentencias polémicas, principalmente en delitos sexuales, donde se condenó en base al testimonio anticipado. Bueno, ya han sido hechos que han pasado antes. Entonces, primera diferenciación. Fase investigativa. En cuanto se refiere a las medidas cautelares, yo no pido medidas cautelares, exceptuando la detención con fines investigativos. Es solo 24 horas nomás. Y la persona tiene que salir de libertad. Inclusive, miren, la ley dice que las medidas cautelares deben cumplirse en centros de detención provisional, no en centros de privación de libertad, donde están las personas que generalmente deben pensiones alimenticias. Lo está cumpliendo los apremios. Ahí dice la ley que debe cumplirse las medidas cautelares privativas de libertad. Pues, cuando ponen en riesgo a la población o cuando ponen en riesgo la vida de ellos, les trasladan a otros centros penitenciarios. Lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó con la cárcel de Llorón, ¿qué pasó? Cumplieron medidas cautelares aquí y se escapaban. Entonces eso no está claro, ¿cierto? Entonces, bien. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Estamos claros en una cosa, ¿no es cierto? Las medidas cautelares, a fin de cumplir estos 4 numerales en cuanto a la finalidad del artículo 519. O lo que dijo el compañero Verástegui, ¿no es cierto? Garantizar los derechos de la víctima de manera general. Cuando ustedes están con el cliente, voy a pedir medidas cautelares, ¿para qué va el doctorita, ¿saben qué? Para asegurar los derechos de la persona que se violentaron los derechos. No solamente miren en delitos sexuales, por ejemplo, en cuanto a testimonio anticipado. Resulta que salen de aquí y ven una sicariata. Ustedes pueden hacer la versión que vieron la sicariata. Si preguntan, nadie vio nada. Pero si detectan que usted sabe algo, ahí no solamente pido medidas cautelares, pido también medidas de protección. ¿Por qué suelen hacer los ladrones? Los sicarios. Empiezan a amenazar. Aquí hubo el caso de salen unas personas a hacer ciclismo. Ya saben cómo se llama ese ritmo. Como si fueran a las Olimpiadas, salen con el mal bicicletas de $6,000. Entonces interceptan y a una de estas personas, los otros se van a correrse, pero te recogieron, le llevaron una bicicleta, y yo me desmarco el celular y creo que el casco, eso más el casco había sido de carbón, no sé qué, y ahí era carga. En total, con unos $6,000, $7,000 de cobre. Entonces le logran, como estaban entre bastantes, le logran, creo que golpear a esta persona, le cogen, le detienen, le llevan, le formulan cárcel. Como estaban en la etapa de instrucción, les empiezan a llamar a los familiares a amenazarse, hasta que consiguieron que les piden que no comparezcan, que se archive eso. ¿Por qué? Porque les empezaron a amenazar. Entonces, el Estado tampoco me brinda la protección. Es lo que pasa con el fiscal y el juez de garantías penales. Vean en la costa, por ejemplo, cuántas fallan las medidas cautelares. ¿Qué es lo principal que piden? Lo que determina la ley es que primero pida medidas sustitutivas o alternativas de la prisión preventiva. Principalmente, ¿cuál se va a pedir? La más grave. La presentación periódica, con estos repliegos se van a decir. ¿Por qué? Porque no puedo pedir prisión preventiva. Ya ha habido casos en que pido prisión preventiva y me concede el juez de garantías penales y a los 3-4 días recae el Consejo de la Judicatura. Ustedes saben que el Consejo de la Judicatura está lleno de sus peritos genios, ¿no es cierto? Que son los que manejan el derecho y dicen, no, vean. Y sin embargo, el mismo Consejo de la Judicatura le ha pedido a los otros genios de la Asamblea que dicten un reglamento por la prisión preventiva. ¿Hay reglamento para la prisión preventiva? No. ¿Qué harían ustedes como jueces o fiscales? Como fiscal no pido. Y si es que me piden como juez de garantías penales, digo que está fundamental, no me meto en problema, me lavo las manos. Esa es la triste realidad del Ecuador. ¿Que vino abuso a la figura de prisión preventiva? Sí. Por eso hay señalamiento en las cárceles también. Entonces es un conflicto que no se resuelve. No crean que solamente en el derecho germánico romanista en nuestro país pasa eso. El derecho anglosajón para pedir medidas cautelares como la prisión preventiva también tengo que justificar algunas cosas, el fiscal principalmente. Porque lo que hacen es retirarle el pasaporte y a veces cuando les piden prisión preventiva, cuando son delitos sexuales, a veces también aparecen muertos ya. Entonces, eso es lo que también, porque
Recuerden ustedes que de una u otra manera, cuando es una medida cautelar, inclusive cuando tengo sentencia condenatoria, deben respetarse los derechos humanos. Como Estado, yo no puedo permitir que al sicario o al abusador le pase alguna casa. Sería una regresividad de derechos. Esa es la realidad. A mí también, si me preguntan, delitos sexuales, yo también digo pena de muerte. No hay cómo, primero es imposible por código penal. Segundo, sí, en verdad, si se le pasa algo bien hecho, que le pase en la cárcel. Pero estaríamos retrocediendo a la época del salvajismo. Estudiamos derechos. Que deben ser las penas duras, sí, comparto eso. Pero el resto, ¿cómo podemos regular? No podemos vivir o retroceder en el tiempo. Eso también es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y si les preguntan como seres humanos, sacamos a un lado lo que estamos estudiando como seres humanos, ojalá le pase lo mismo. El Estado tiene que tratar de prevenir, es decir, más seguridad para que no pase eso. Pero esta es la ley que tengo. Ahora, si leemos nuestra ley, una belleza el Código Orgánico Integral Penal. No tengo competencia. ¿Quién creó la asamblea que creó el Código Orgánico Integral Penal en la Constitución? Deberían estar en otra galaxia tratando de crear leyes. Pero no es perfecto. Presenta fallas. ¿Tenemos bajos índices de criminalidad? No. ¿Tenemos procesos penales exitosos? No. Primera falla en el proceso penal, se caía bajo todo. El dato que declara la nulidad, hasta que empiecen a actuar de nuevo, ya se van los delincuentes. Y por eso te he dicho también la efectividad de las medidas cautelares. Es lo que ustedes deben saber. Perdón. Es que me cambié investigación. Ahora, en cuanto a las reglas, vamos a la parte práctica. A ver que solicite la aplicación de medidas cautelares en base de un delito de robo. Primeramente, ¿qué parte solicitan? Hago un escrito y solicito. Hago un escrito, solicito. Las medidas cautelares. Ya, miren, hay confusión, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de procedimiento penal tenemos en el Ecuador? Oral, público, empresarial, ¿no es cierto? Ya. En virtud de acuerdo, todo lo que solicito de manera oral y no en audiencia. ¿Cierto? Ya. Solicite cómo quiere ser las medidas cautelares. Yo solicito la presentación de medidas cautelares en contra del señor Juan Pérez debido a que por los hechos expuestos se requiere la comparecencia del señor del proceso. Justifique qué tipo de medida cautelar quiere abogado. Fue un robo así, ¿no? Ya, artículo, entonces tiene que saber.
Para solicitar la medida cautelar en audiencia tengo que saber primero qué tipo de medida voy a solicitar. Segundo, tienen que hacer referencia por qué piden. Por ejemplo, yo le digo, no fundamentó. Recuerden ustedes qué dice la doctrina, y decía también el libro de Stephen Crow. La doctrina dice que el fiscal debe fundamentar la petición de medida cautelar. No la medida cautelar, porque la medida cautelar está fundamentada. Aquí vamos a ver en el código que es el billete electrónico, que es el arresto domiciliario. Tengo que fundamentar la petición de medida cautelar. ¿Cómo fundamento la petición? Ya sabemos que ahorita ya todos sabemos que hay una audiencia oral, no pido por escrito. Sí, ya. Solicito, ¿en qué etapa? Formulación de cargos, ¿cierto? De la reflexión. En cualquier etapa parecida a la formulación de cargos puedo solicitar medida cautelar. Perdón. Porque puede ser el caso de que en la formulación de cargos no solicite o no haya necesidad, pero después existe la necesidad de hacerlo. Recuerden que las medidas cautelares no son definitivas. Puedo pedir, si es que desaparecen o hay elementos de descargo, puedo pedir inclusive que se levanten las medidas cautelares. Sí, entonces miren, lo que dijo la compañera está bien. Primeramente, pido medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Las medidas cautelares de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de contravención se aplicarán únicamente medidas de protección. Primera regla, solamente en delitos. En delitos, el juzgador dispondrá únicamente a solicitud fundamentada del fiscal o una o varias medidas cautelares. En contravenciones, las medidas de protección podrán disponerlas de oficio o a petición de parte. El juzgador resolverá de manera motivada en audiencia oral, pública y contradictoria. De ser el caso, se considerarán las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida, ofrecimiento de caución que se formule al respecto, excepto en caso de detención con fines de investigación, con fines investigativos o con fin de garantizar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos o revisión de medidas cautelares que no requiera la audiencia. Entonces el fiscal tiene que fundamentar la petición. ¿Cómo fundamento? ¿En base a qué? Ese es el fundamento. ¿Por qué pide la medida cautelar? ¿Por qué pediría usted la medida cautelar? ¿Para robo? Ya, por un delito de robo, sería robo agravado, ¿no es cierto? Porque en el caso, por ejemplo, de robo común y corriente, capaz que me pido. Yo pediría, señor juez, pido la medida cautelar del billete electrónico al señor Juan Pérez, debido a que no se encuentran suficientes medidas de arraigo para que el señor no tenga una libertad plena. Ahí me está motivando, ¿no es cierto? Pero ¿cómo motivo que no hay medida, no es suficiente, no tiene arraigo? Le tengo que mostrar ¿Qué documentos presentaría usted, por ejemplo? Gabriel. ¿Qué documentos presentaría usted? Para motivar o fundamentar, más bien dicho, la petición de medida cautelar. O sea, el hecho es que ahí, ¿qué pasaría? ¿Por qué pido la medida cautelar? Porque, en otras palabras, que no corresponden al derecho, diría, es que se ve escapar, ¿no es cierto? Ya. Tengo que entonces fundamentar en base a qué hechos se piensa que la persona va o no va a comparecer. No tiene trabajo, no tiene arraigo, ¿qué otro trabajo? ¿Qué más? No tiene hogar fijo, ¿qué otra cosa? Familiar. No tiene familiares. Puede ser. El arresto domiciliario cuando tengo cuidado de una persona con una enfermedad. Sí, ahorita sí, ya. Pero, o sea, ¿cómo motivo, cierto? La motivación, o sea, ¿cómo, en otras palabras, cómo demuestro que la persona puede escaparse? Ese es el hecho. Porque al juez tengo que convencerle que vea, lo que pasa es que, en otras palabras, este señor se va a escapar. Ya tengo que ir con esos documentos de la audiencia, ¿no es cierto? A fin de que de demostrar, de fundamentar ante el juez de garantías penales que efectivamente la palabra técnica no tiene arraigo domiciliario. Ahí sí. Y como ya vamos a ver más abajo que en base al 534 la prisión preventiva es excepcional, ahí voy a solicitar, por ejemplo, la presentación periódica. A todas las medidas cautelares yo puedo solicitar el dispositivo de vigilancia electrónica.
Claro que en la práctica ustedes han visto que no sirve, ¿no? Porque se supone que el dispositivo de vigilancia electrónica, el famoso billete que se dispone en el tobillo, y yo recién me entero que salió esa casa en la noche también, ¿no? Ese dispositivo dice que supuestamente emite una señal como de GPS. Entonces, en un monitoreo, una pantalla que sale ahí, vas a ver si está apagado, si está perdido o dónde está, dentro del área que debe estar. Si, por ejemplo, la persona tiene prohibición de salir del país y tiene dispositivo de vigilancia electrónica, y la persona vive en Guayaquil, y le monitorean que esté en Riobamba, obviamente tendrá que justificarse que se presenta cada 8 días a que viajar a Riobamba, ¿no es cierto? No se está escapando, si es que vea, yo soy agricultor y vine a comprar los insumos, vine a hacer una compra de papas de aquí para sembrar. Por poner un ejemplo, está fundamental. Es que se presenta dentro de los días que le cada 15, cada 8, no tiene ningún inconveniente. Pero ¿qué pasó si está cerca de la frontera? De acuerdo al monitoreo. En la frontera con Colombia, ¿qué hace ahí? Esa podría ser razón suficiente para que pida el cambio de medida cautelar. ¿Cómo pide el cambio de medida cautelar? Por escrito. Todo es en audiencia oral, sí. Nada por escrito. La denuncia puede presentar por escrito. Eso ya vamos a ver. Una pregunta, justamente en el artículo 523, al finalizar dice, excepto en caso de detención con fines de investigación, con fines investigativos o con fines de garantizar su comparecencia a la audiencia de impugnación de cargo, que era lo que me pregunta, porque dice, o revisión de medidas cautelares que no requiere la audiencia, y se supone que con un sistema oral, y para la revisión también necesitamos audiencia, o en qué caso no. A ver, por ejemplo, en el caso de que sea, por ejemplo, de que haya violentado, sea uno para cambio de medida cautelar, por ejemplo, el encuentro en la frontera. ¿Qué hace la frontera? Las fronteras, vean, por ejemplo, es lo que yo alguna vez mencionaba, hicimos un taller. La prohibición de salida del país es la medida cautelar actual, digamos. Si a usted le ponen mañana una prohibición de salida del país, le afecta en algo. Pero estaba yendo a salir o no del país. A eso me refiero yo. A usted le ponen mañana una prohibición de salida del país. Cambia su vida por eso, por la prohibición de salida del país. Le dicen a ver, le retenemos su pasaporte. ¿Tiene pasaporte? Ya, sí tiene pasaporte. Algunas personas tampoco tienen. Entonces, no están pensando salir. Prohibición de salida del país. Una persona que está trabajando normalmente y tiene pasaporte, pues saldrá del país tal vez, yo que sé, en Navidad, en agosto. Si es que tiene 2 meses, entonces como que no le afecta. Pero de una u otra manera, que digo, estoy garantizando que se quede en el territorio nacional. Sin embargo, podría ser una medida cautelar de carácter, digamos, suave. La detención con fines investigativos o para asegurar la comparecencia en la formulación de cargos, en este caso le detienen y le van llevando. En el caso de este crimen que ocurrió en el interior de la escuela de policía, el femicidio, recuerden ustedes que al comienzo se formuló cargos por asesinato, después se reformuló por femicidio. Ya. En virtud de aquello, ¿no es cierto? En virtud de aquello, a este teniente no se le detuvo para fines investigativos. Ahí no necesita audiencia porque simplemente dice, a ver señor, usted está detenido por fines investigativos, no sabe. Hasta el mismo abogado le puede hacer. El abogado de la CIR sabe qué. Es hasta que veces que encuentran alguna cosa nomás. Es que le detuvieron a las 8 de la mañana, el día domingo. ¿Esto qué quiere decir? Que a las 8 de la mañana, el día lunes, siempre había visto, bueno, se cumplió el tiempo. Vaya, no, porque ninguna persona puede estar detenida ni aún con fines investigativos sin orden de autoridad competente. En este caso, el juez de garantías criminales. Eso pasa en la práctica. Y claro, a veces se pasan los tiempos también. Los fiscales también se equivocan. Por ejemplo, no le detuvieron. Decían que hubieran avanzado muchísimo las investigaciones porque probablemente la persona no hubiera oído. Por lo menos de alguna cosa le hubiera sacado ahí las investigaciones. Recuerden que inclusive en las investigaciones no hay cómo torturar, no hay cómo obligar, no hay cómo nada. Pero sin embargo, pueden hacerles recaer cierto tipo de preguntas. Que hagan prever, por ejemplo, que le formulen cargos, ya formulado cargos que se puede pedir no, en todo caso la presentación periódica. O si es que es sumamente grave y si es que puedo fundamentar
excepcionalmente podría pedir la prisión preventiva. ¿Sí? Al motivar su decisión, el juzgador considera criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál sería el criterio de necesidad? Se habla de proporcionalidad de la medida. Podré poner en presentación periódica a una persona que está acusada de robo de celular. No es proporcional. Inclusive es regla, ¿cierto? Y bueno, la doctrina, si bien es cierto, nos habla acerca de que no podemos tomar un nivel de grado de peligrosidad. En este caso aquí también que vas a crítica del juez a analizar el grado de peligrosidad, porque no es lo mismo dictar una medida de, por ejemplo, prohibición de salida del país en un asesinato que en un robo. Entonces es importante también que cada criterio del juez mencionar acerca del nivel de peligrosidad que tiene la víctima. Digo, el procesal, perdón. Eso es lo que se marca a veces en la asamblea. Han pedido, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Pichinchi hizo una petición. El mismo Consejo de la Judicatura, miren que el Consejo de la Judicatura, sí, en verdad, los procesos sancionatorios son cargos políticos que hay, pero sin embargo no cumple lo que debe cumplir. Las sanciones a los abogados, perfecto. Hay, por ejemplo, puntos de discusión. Para mí, yo estoy de acuerdo, él decía la otra vez en un noticiero, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, porque él decía que debería suspenderse de por vida el ejercicio profesional de aquellos abogados que están involucrados en por ejemplo, en este caso, metástasis y eso. Yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque algunos de estas se sometieron a la colaboración eficaz. Eso no quiere decir que dejen de ser delincuentes. Colaboraron con la justicia y ya están ejerciendo la profesión civil. Es decir, utilizan para delinquir. Otra de las cosas, por ejemplo, que me refiere con el Consejo de la Judicatura, el criterio de peligrosidad. ¿Un sicario es peligroso o no? En base a ese criterio bien analizado en la sala crítica, debería fundamentarse, por ejemplo, la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el sicario que se presenta periódicamente, si la víctima fue usted o un familiar, que se siguen cruzando el proceso penal, ¿le van o no le van a amenazar? A los niños fiscales les matan. Entonces, bien decirlo, tampoco es que los Estados Unidos son de acuerdo a los delitos de dicta prisión preventiva. En el derecho anglosajón también tengo que fundamentar. Les retiren el pasaporte y ahí les ponen lo que se llama más abajo, la caución, lo que se llama fianza. Si a un narcotraficante le pongo una fianza de $50,000, ¿creen ustedes que será suficiente? En base a la proporcionalidad. Se me va riendo. Me dan 50,000 y se va. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, otra vez vi un caso de mala práctica profesional de un cirujano plástico. Recuerden ustedes que la medicina es bien pagada en cualquier país y ya muchísimo más. Le pusieron como fianza $25 millones. Claro, eso es reembolsable, ¿no? En el caso de que se escape, pide la plata. Pero tiene que sacar y transferir de una cuenta acá. Esa es la garantía de que no se va a escapar. Mientras duren las investigaciones y el proceso final. Entonces, claro, si yo tengo dinero y estoy seguro que no cometí, lo tengo para defenderme de libertad. Aquí en el Ecuador también si se puede hacer la caución. Yo puedo hipotecar un bien inmueble o puedo depositar una suma de dinero. Obviamente de origen lícito, ¿no? Eso también, por ejemplo, si es un narcotraficante o un lavador, ¿de dónde justifico el origen del dinero? Entonces no es así nomás. Deberá cumplirse de forma inmediata después de haber sido ordenada y notificar a los sujetos procesales de conformidad con lo previsto en este código. En la misma audiencia le van a notificar si se concede o no se concede, o se revoca, si es el caso, o se sustituye las medidas cautelares. ¿Sí? En caso de incumplimiento a medida cautelar por parte de la persona procesada, el fiscal solicitará su sustitución por otra medida más eficaz. La primera que suelen solicitar, lo que suelen conceder, es la prohibición de salida del país. Ahora, si se trata, por ejemplo, de una persona que se dedique a la importación de bienes y insumos, lo que vende mucho, sí le va a afectar. Cuando les pongo la presentación periódica también es medio incómodo, ¿no? Porque tiene que presentarse ante la autoridad competente, por ejemplo, los días lunes. Miren lo que pasó con esta general Tania Varela, ¿no es cierto?, la policía. Ella le pidieron prisión preventiva, no lo concedieron. Le dieron una medida
constitutiva como es la presentación periódica. ¿Qué pasó? Se presentó 2 veces, a la tercera salió, en el diario digital salió, se desconoce el paradero de la general, en otra cosa escapó, pero son fallos del sistema, son fallos de la ley. Entonces, el fiscal, al saber esto, después de garantías penales, en ese caso debe haber fundamentado, después de garantías penales, ¿dónde conseguir? ¿Por qué? Porque tengo otro órgano encima, pues que es el Consejo de la Judicatura. Si es que yo vivo de eso porque soy juez y gano bien, y me equivoco al conceder una medida cautelar que me solicite el fiscal, me van a pedir informes o me van a escribir un sumario, me quedo sin trabajo. ¿Qué prefiero hacer? Lo que dice lo que viene la ley, por más que sea peligroso el sujeto. Es sicario, sí, pero no me está demostrando el fiscal que se va a escapar. Pero es sicario, pero aquí me dice que es profesor en la escuela primaria de la provincia de Manabí. Esta dirección está en 2 de pagos. Entonces no tiene renta, tiene hijos, tiene familia, trabajo. No puedo conseguir la presentación periódica. Se presenta 1, 2, 3 veces, nos vemos. Pero eso determina la ley. Entonces, ¿debería o no debería haber un reglamento en la que el fiscal y el juez también digan, en base a esto, sí o no? Claro, porque si también utilizo de forma indiscriminada, tengo personas inocentes, porque ustedes saben que mientras no se compruebe una sentencia condenatoria y ratificada, la persona se sigue presumiendo que es inocente. Así es. Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan de esa niña que desapareció en la condamina aquí en Yobamba? A una Navidad. ¿A Navidad no le encontraron? No le encuentran. Cuando estudiaba yo la maestría de Derecho Penal, yo hice la tesis en ese tema. Entonces tengo que seguir información y como yo tengo una relación inicial con el doctor Diego Beresoto, que es el fiscal que estuvo a cargo, él me comenzó a ver y converso algunas cosas particulares. Decían, por ejemplo, los padres de la economía tenían un almacén de ropa y la niña había salido a jugar. Entonces le ven unas personas que está una persona por ahí, un sospechoso, a lo que desaparece. Los padres empiezan a buscar, pero se dan cuenta como la hora de la desaparición. Y en la calle Olmedo se topa con un patrullero de la policía. Y justo cuando le están diciendo que se ayudan a buscar a la hija, sucede un accidente de tránsito y se van allá. Dicen que busquen bien, que no tienen o no ha pasado suficiente tiempo como para activar una alerta. Consecuentemente nunca apareció. Por los videos de las cámaras seguridad ven a este señor que había sido un profesor jubilado, que entre otras cosas ya había estado acusado de un delito de abuso con menores. Había unas pruebas y todas esas cosas. Entonces le procesan a este señor. Consecuentemente el defensor público le condenan, pero el defensor público apela y le condena en base al principio de inocencia. A la niña le buscaron en el monte Sinaí, le fueron a buscar en el Walmart, y no sé qué pasa, donde se presumía que inclusive le podían haber enterrado. Nunca le encontraron. No sé si es que me encontré. En ese tiempo tenía, era el 2013, 2012 debe haber sido. Es decir, esa niña sería ahorita una adolescente, 17, 18 años, y ahí yendo a cumplir 18 años. Nunca le encontraron. En base al principio de inocencia, claro, esa persona apeló. Pues miren, por más que tenga las pruebas necesarias, mientras no tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada, la persona sigue manteniendo su estatus de inocente. A eso me refiero. Sí. Entonces miren, la medida cautelar en este caso asegura que la persona comparezca al proceso y de esa manera no se violenten los derechos de la vida. Eso está entendido, ¿no es cierto? Otra cosa, siempre voy a solicitar en audiencia oral y pública. Por lo tanto, no tengo que olvidarme de lo que tengo que ver lo que es escrito. Lo que tengo que llevar escrito sí es que, por ejemplo, el certificado de trabajo, el certificado de días de que es afiliado, por ejemplo. Es decir, si una persona no tiene arraigo se llama aquella obligación que tiene de quedarse en un lugar. Entonces, en virtud de aquello, si no tengo trabajo, no tengo hogar fijo, entonces, ¿me puedo o no me puedo movilizar de cualquier lado? Consecuentemente, no me voy a quedar con la audiencia de títulos, porque tengo yo que fundamentar
ante el juez de garantías penales para que me conceda la aplicación de una medida cautelar. En eso estamos claros, ¿no es cierto? Estamos claros en eso. ¿Alguna cosa que no entienden hasta ahí? Mirad nomás. ¿Seguro? Continúa avanzando. ¿Seguro? Bien. El juzgador vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección con intervención de la Policía Nacional. Por eso decían, por ejemplo, que es un desperdicio del arresto domiciliario, porque cuando una persona está con arresto domiciliario, tiene que estar un patrullero de la policía con 2 policías vigilando que cumpla la medida cautelar. Ahora, claro, ustedes dicen, pero es arresto domiciliario nomás. Acuérdense en la pandemia que había el toque de queda y no podíamos salir. ¿Ustedes podían aguantarse todo el día en la casa o no? ¿No? ¿No es cierto? Alguien decía yo, pero por eso prefiero hasta que haya clases, porque cuando no hay clases no pueden salir de la casa. Entonces, miren, en virtud de aquello, por ejemplo, el arresto domiciliario también es fuerte, por eso es una medida cautelar. En el caso de delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños y adolescentes, se dejarán medidas de protección de manera obligatoria e inmediata. Denme el ejemplo de una medida de protección. En este caso, la prohibición de acercamiento. Si el agresor, por ejemplo, estuviera dentro del domicilio, tendría que salir. ¿Perdón? Eso es homicidio. Es que eso es materia civil, porque en el caso, por ejemplo, aquí en la fiscalía es diferente, yo puedo pedir en audiencia. Pero, por ejemplo, lo que usted me menciona cuando piden, ustedes han hecho prácticas, por ejemplo, en el centro de mediación. Cuando se pide ahí la audición, creo a veces puede ser, o a veces es de forma moral. Tiene que ser en base a una pericia motivada. Por ejemplo, en el caso de menores, ¿qué necesitaría? Un examen psicológico, ¿qué más? ¿Qué tipo de pericia? ¿Quién hizo vinculación o quién está haciendo en el centro de mediación? ¿O la Junta Cantonal de Protección de Derechos? La Junta Cantonal de Protección de Derechos basta con la denuncia de violencia. Les conceden las medidas de protección. Sí, dentro de las medidas de protección puede estar que no se puede acercar al menor, puede estar que no se permita darle amenazas, La intimidación, que no esté cerca. Pero yo tengo una duda. Por ejemplo, la medida de no acercarse a las amenazas, ¿tienen que estar necesariamente juntas o solo le pueden dar de no? Sí pueden darle las dos. Pero no es obligatoriamente las dos juntas. No es obligatorio. Otra cosa que en el caso de incumplimiento se comete un delito. ¿Cómo se llama ese delito? Por eso se dicen las instituciones fiscales. ¿Qué pasa si tiene la compañera boleta de auxilio? Y la persona contra quien sacó la boleta de auxilio incumple la orden de acercamiento. Incumplimiento de orden de autoridad competente. En ese caso se puede iniciar una institución fiscal por eso. Miren, solo por el hecho de incumplir el régimen de visitas se puede iniciar una institución fiscal. ¿Por qué? Porque el juez ordena las visitas, yo que sé, sábado y domingo. La madre de los menores incumple, es decir, no le da la gana de que vaya a visitar al papá. Podría presentar una denuncia en la fiscalía por incumplimiento de orden judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está incumpliendo la orden judicial. El juez está ordenando. En el caso de la boleta de auxilio, igual. Tampoco puede negarse la policía o un miembro de la fuerza pública a darle auxilio cuando presente la boleta de auxilio. ¿Qué sabe pasar cuando hay casos de violencia? No me importa que tengas la boleta, ¿saben decir? Y a veces ahí mismo les van pegando, ¿no? Y ustedes saben que eso tiene consecuencias de esas más graves. Pero al momento de que tienen la boleta, por ejemplo, la persona siempre debe llevar su boleta, porque entonces, por ejemplo, la otra vez, estábamos en un parque, se ve una persona tiene boleto, se mete a la otra persona, están los policías competentes, decían que los policías dicen que tienes que presentar la boleta física para que no sea aquí. Pero es absurdo porque la persona no va llevando la boleta física. Se supone que debe estar cargando la boleta en todo momento. No ha habido reformas en el reglamento. Si la la licencia puede pasarse de forma digital, debería tener ahí. Ahora, claro, por ejemplo, no tienen la seguridad de que sea
Pero no creo que una persona ocupe eso para hacer expreso. Claro, Porque eso acá viene delito un también. sistema actualizado, pues, es para verificar algo que existe de manera. Pero debe prestar auxilio. Debería prestar auxilio. Casi nunca se incumbe eso. Al menos en caso de violencia es peligroso. Recuerden ustedes que el peligro no solamente es que le golpee, a veces de eso que se produce la muerte. Y se van grabando las cosas. Dígame. Pero, cuando temas de familia, cuando existe la orden de atención por apremio, nosotros mandamos a inscribir en el PDI. Sí. En este sentido, si es que es violencia intrafamiliar, ¿podríamos inscribir la boleta de la auxilio y del delito? ¿O no? No es necesario eso. Activar, por ejemplo, eso. ¿Cómo activo yo? Presento la denuncia en la fiscalía. Más seguro. Es lo que yo les mencionaba y les decía creo que en la clase anterior. Si es que, por ejemplo, yo tuviera casos de violencia como abogado y realmente quiero parar, si es que digo, puede ser que le haya metido un chislazo, como quieren decir, o le metí un puñete. Ustedes saben que hay contravenciones también. Me voy al juzgado de violencia y presento. ¿Qué me van a evaluar? Con el examen médico legal que se determina, el tipo de incapacidad. Si es inferior a 30 días me van a decir que hay contravención. Pero yo me voy a algo más profundo. Si quiero realmente frenar, yo presento una denuncia por delito psicológico. Y tenga por seguridad que la persona que ha sido golpeada algún tipo de daño va a tener. A ustedes, si es que el novio de ustedes despegar estuviera bien, ¿a quién le gusta que despegue? ¿Puede haber alguien que le guste que le pegue? A mí me gusta que me pegue. Entonces, en virtud de aquello, por ejemplo, eso es más grave. ¿Por qué? Porque ya se trata de un delito que la fiscalía persigue de oficio. En cambio, la contravención, ustedes saben que la contravención puede quedar ahí. En cambio, acá, si es que el delito psicológico va a salir de ley en el examen pericial, seguramente voy a tener una sentencia condenatoria, mínimo 6 meses de pena privativa de libertad. De ahí si ya le saco la agresión de circulación. ¿Cree que aquí en Chimborazo hay una sentencia icónica de violencia psicológica? 6 meses. De una u otra manera es más grave que la contravención. Pero en ese sentido, creo van a decir, pero vea, si le dio un chispazo solamente es contravención. ¿Pero qué me da psicológico? ¿Por qué? Una persona que le golpea no le va a tener miedo. A veces se aguantan ahí. Si son golpeadas, son víctimas. Ya, entonces, miren. Todo es en audiencia. Audiencia de sustitución, revisión, revocatoria, suspensión de medida cautelar. Cuando concurran hechos nuevos que así lo justifiquen o sostengan evidencias que acrediten hechos antes no justificados, da o el fiscal o el defensor público o privado que considera lo pertinente solicitará al juzgador la sustitución de las medidas cautelares por otras. De igual forma, el juzgador dictará una medida negada anteriormente. No se requerirá solicitud del fiscal cuando se trate de medidas de protección. ¿Sí? Las medidas de protección para el caso de violencia sexual o contra los niños también es en audiencia, ¿verdad? Sí. Es que tengo que justificar. Yo no puedo presentarme a decir lo que pasa es que el padre del menor violenta los derechos. Justifique. El acto que justifica, obviamente, como está un menor, de ley me van a considerar medidas de protección. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, ya empieza en situación de psicología, pero por ejemplo, en el caso de un niño que ve a una niña de abuso y las medidas de protección no lo hicieron necesariamente en audiencia, sino por escrito. Presentaron escrito, ¿sí? O sea, el abogado ya escrito. No, el fiscal. El fiscal pidió. Pero él lo hizo. De una audiencia. La madre hace ese cuarto para adelante. O sea, fue la madre si es que le abusaron de no. Claro, lo que pasa es que, bueno, los niños eran hermanazos, pues, y el papá tenía esta pareja y la mamá le había mandado a la hija antes de ser otra hermana le hace también las postulantes. Y para mi papá no se acerque, le pide medidas de protección, pero mediante el fiscal y su escrito. Por no vulnerar derechos también. Recuerden ustedes que, por ejemplo, solo con la denuncia no cumple con los requisitos formales. El fiscal no por eso va a mandar a completar, va a tramitar la denuncia.
En este caso, como son casos urgentes, tampoco van a agilizar el proceso a formalizar algunas cosas. Entonces, conceden las medidas. El hecho es que, por ejemplo, algunas circunstancias, por ejemplo, en delitos, cuando ya estoy en etapas procesales, debo pedir una audiencia. Acá no está en juicio. Eso es lo que ustedes también toman en cuenta. Ahora, ¿cuáles son estas medidas cautelares? Yo tengo la presentación periódica, tengo el arresto domiciliario. ¿Qué más tengo? El uso del dispositivo de vigilancia electrónica, la detención con fines investigativos y la prisión preventiva. Medidas cautelares de carácter personal porque van sobre la persona. ¿Cuáles son las medidas cautelares de carácter real o sobre bienes? Prohibición de enajenar, ¿qué más? Secuestro. Detención, ¿qué más? Prohibición de enajenar. ¿Sí? Las unas sobre bienes, las otras sobre personas. ¿Cuál es la diferencia principal? Sobre personas para asegurar la comparecencia o presencia del procesado al proceso penal. Sobre bienes para asegurar el pago de qué? De la posible reparación integral. No digamos indemnización porque las indemnizaciones que se derivan de un juicio penal pueden cobrar a veces daños y perjuicios en vía civil. En cambio acá sería el pago de la posible reparación integral. Y la reparación integral se lo da una sentencia de carácter penal. Eso para que no se confundan las veces. Estas son las modalidades que existen. El juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de la libertad. ¿Sí? Prohibición de ausentarse del país. Obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe. Arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, detención y prisión preventiva. ¿Sí? Las 5 primeras se puede solicitar simplemente fundamentando la petición. La prisión preventiva, como ustedes saben, ¿cuál es la regla general? La libertad. La excepción a esa regla, la prisión preventiva. En caso de adolescentes infractores, ¿cuál es la medida cautelar más fuerte que puedo yo solicitar? Supongamos que tengo un menor de edad sicario. Bueno, ahorita eso ya no es ninguna cosa de otro mundo, si existe. ¿Qué medida cautelar pedirían ustedes como abogados al fiscal? La más fuerte. Hay una medida cautelar para adolescentes infractores que tiene la misma. Sí, yo tengo como es medidas socioeducativas, pero eso es para el momento de tomar una resolución. Sí, para una sentencia, que son medidas socioeducativas, eso se llama cumplimiento de penas. Hay una medida que puedo utilizar en adolescentes infractores, se llama, ¿cómo? Sí, pero se llama, es internamiento preventivo se llama, y puede ser hasta por 90 días. Ya se han acuerdo para subirles a la plataforma ese acuerdo, ¿quién es la presidenta? ¿Quién es? Que me haga acuerdo ya para subir información a la plataforma y ella subo yo la resolución sobre el internamiento preventivo. Para que ustedes tengan conocimiento. Sí, pero por ejemplo ahorita, en el caso por ejemplo, digamos de sicarios, de asesinos, violadores, que sí hay menores de edad. Presentación periódica. Sí hay una realidad también, en cuanto a menores, los centros de detención también se produce lo mismo que en las casas. Hay menores que por ejemplo, otros días un reportaje en... No, que ahora como ya no se ve mucho la televisión con esas plataformas de streaming, yo me acuerdo por aquí en el vistazo. Y ahí estaban dando una serie justo de los centros de detención de menores. Y había un menor que le habían impuesto medidas socioeducativas y estaba pagando la pena en un centro de estos. Al momento de entrar, salió como una casa.
Entonces él decía que salió con más venganza. Y no, entonces no debe ser suficiente. Miren, aquí está una breve descripción de las medidas cautelares. El juzgador puede, por medida fiscal, podrá disponer el impedimento de salida del país que se notificará a los organismos autoriales responsables de su cumplimiento bajo prevenciones legales. Yo decía y digo, cuando tengo ese criterio, digo, es una medida suave porque, es decir, si a cualquiera de nosotros nos impusiera la prohibición de salida del país, por ejemplo, a mí ahorita no me afecta porque yo durante todo el periodo académico, a menos que me manden alguna capacitación, no voy a salir del país. Si llega a vacaciones, por ejemplo, en este semestre ya se llega a septiembre, que tenemos vacaciones, nosotros tenemos 15 días. Ahí, por ejemplo, ahí sí me afectaría. Lo caso contrario, no. Sin embargo, es una medida cautelar de carácter personal que hasta cierto punto diríamos es suave. Están diciendo, vean, no se puede escapar. No puede irse en vuelo. Pero ustedes saben que hay como es permeable la frontera terrestre. Entonces salen por la frontera. Ya hemos visto casos, por ejemplo, miren estos hermanos Alvarado, por ejemplo, que eran del gobierno de Correos, por ejemplo, fueron hasta poniendo un tiempo nos sacaron el dispositivo de vigilancia electrónica. No valía, ellos decían, por ejemplo, y recuerden ustedes que en ese gobierno, por ejemplo, se llenaban la boca que cambiaron el sistema penitenciario y efectivamente, por ejemplo, la tecnología del dispositivo de vigilancia electrónica se supone que era la mejor, pero se sacaron el dispositivo y fueron hasta certificando cuando se puede. Entonces no es efectivo. De lo que se tiene entendido, por ejemplo, la mayoría de estos dispositivos están dañados. Aparte que se necesita personal que controle la eficacia del dispositivo. Presentación periódica. El juzgador podrá ordenar al procesado presentarse ante él o ante cualquier autoridad o institución que designe. El funcionario designado para el control de la presentación periódica ante la autoridad tendrá la obligación ineludible de informar a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas siguientes al día previsto para la presentación y forma inmediata. Si esta no se ha producido bajo pena de quedar sujeto a la responsabilidad administrativa. Sí, entonces bien, la presentación periódica ya es medio como más fuerte, porque obviamente tengo que ir todos los lunes a las 9 de la mañana y generalmente les ponen un horario de trabajo. Entonces, si usted trabaja, por ejemplo, es funcionario público que tiene que solicitar permiso para presentarse y firmar la presentación en la fiscalía. Entonces ya es una medida un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque es fastidioso. El arresto domiciliario, el control de arresto domiciliario estará a cargo del juzgador, que puede verificar su cumplimiento a través de la Policía Nacional o por cualquier otro medio que establezca. La persona procesada no estará necesariamente sometida a vigilancia policial permanente. Esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial periódica y obligatoriamente deberá disponer del uso del dispositivo de vigilancia electrónica. ¿Qué es lo que hacen? Es lo que las famosas visitas periódicas. Entonces no están todo el tiempo ahí, pero se le ocurre, en este caso, al juez de las guías penitenciarias. Vean, ¿sabe qué? Vea si tal persona está en la casa. Les llaman al teléfono fijo. Ella tiene que estar en la casa. Porque el celular usted sabe que puede estar en cualquier lado. O le van y veces en la casa. Sinceramente pasa. Yo también primero. Acuérdense ustedes del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Galo Chiriboga. Él, por ejemplo, tenía arresto domiciliario, pero el arresto domiciliario cumplía el monto de $2 millones aquí. Tenía piscina y todo. Entonces, les llevaban los alimentos. Entonces, como que no es una. Bueno, y hay que, hablando doctrinariamente, no es una sentencia. Entonces, por lo tanto, no es que tenemos que, o tienen que pagar esa vida por sentido. Es un fastidio. De una u otra manera, no poder salir del domicilio ya es fastidio. O el tener que movilizarse en lugar. Es igual que cuando pasa o cuando se tiene esta condena alternativa como una suspensión condicional de la pena. Para moverse de un lado a otro tiene que estar notificado y pedir autorización a la fiscalía. La aprehensión, a ver, hay que diferenciar la aprehensión de la detención y de la prisión preventiva. ¿Qué es la aprehensión para ustedes? ¿Qué es la aprehensión? ¿Qué es la aprehensión? Si les digo diferencia entre detención, aprehensión y prisión preventiva. La detención sería la detención sería donde se estaciona una serie de condiciones, se detiene a la persona para que se le cargo. La prisión preventiva es la
el arco se utiliza para garantizar que esta persona no se escape del proceso. Tanto la retención como la prisión preventiva deberán estar ordenadas por la autoridad competente, en este caso puede garantías penales. La aprehensión no, ¿por qué? Porque la aprehensión será fragancia. Cuando hay delito flagrante, cualquier persona sufre la aprehensión. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vemos un robo o vemos un asesinato y empezamos a perseguir a la persona que cometió supuestamente el delito. Le aprendemos. Esa es la aprehensión. Le cogemos y le entregamos a las autoridades competentes. Si es que le cogemos y le hacemos piñata y le entregamos después de unas 2 horas, decimos no hay que castigar, le llevamos a la piscina, le ahogamos ahí un chance, después le vamos a entregar. Ese rato todo hecho, los capacitamos, nos quedamos detenidos administrativos. Porque lo primero que se hace cuando se entrega una persona es iniciar médicos. Y si está golpeado y dice que nosotros le golpeamos, nos queda que denunciamos. Eso hay que tener cuidado. Pero que, por ejemplo, al momento de la aprehensión, si es que en ese momento